Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos qué talentos maxear y cuáles no de los pequeños gatitos especiales. Haremos un análisis completo para dar una conclusión final, así que y sin nada más que decir, comencemos. Vamos a empezar con Lil Cat. Lil Cat es prácticamente un Max Shield, con un coste barato y una recarga rápida, lo que le permite ser muy spameable sin problemas, debido a su corto coste de despliegue. Ahora bien, ¿qué tal están sus talentos? Después de todo es a lo que vinimos, ¿cierto? Él obtiene el talento de inmunidad a las oleadas, talento obligatorio en RAR y probablemente el más útil que le podrás dar. Ahora Lil Cat se vuelve un Max Shield mucho mejor y con más supervivencia contra los enemigos con oleadas, ya no le harán efecto y por lo tanto, podrá llegar al objetivo sin problemas. Esta utilidad le viene excelente principalmente en estajes de leyendas de 4 coronas, donde la única fuente de bloqueo de oleadas es pésima y poco eficiente a lo que se puede dar, un Max Shield barato y con una recarga rápida que encima es inmune a las oleadas lo hace en una excelente opción a llevar en niveles con oleadas. Su gran rendimiento contra estos enemigos lo hace mucho mejor sin duda alguna, aunque puede verse afectado por Gold Cat, ¿realmente se pueden comparar? En mi opinión, diría que no, debido a que Lil Cat es mucho más barato y confiable, además, no es tan caro de darle dicho talento, ya que Gold Cat te estará pidiendo una Gold Cat Fruit, aunque en algunos casos se puede considerar a esta unidad superior a Lil Cat, debido a la velocidad de movimiento. Sin embargo, él no puede ser utilizado en niveles de 4 coronas, algo que Lil Cat sí podrá de forma segura. Puede luchar muy bien contra enemigos como Cory, Berserkory, Nuokan, entre otros. El otro talento que llega a ser muy útil a decir verdad es el talento de crítico, con un 10% de probabilidad de activación con el talento máximo. Esto le rinde más utilidad contra ciertos enemigos metálicos que sean más cuerpo a cuerpo y a los cuales los pueda atacar de forma segura. Los mejores ejemplos son los Metal Doges o Metal One Orm, debido a que podrá atacarlos sin muchos problemas, aunque su probabilidad es relativamente baja. No hay que olvidar que podemos sacar un buen spam de estos pequeños gatitos en su totalidad, por lo que tendremos más chances de que se realice un crítico exitosamente. Además, si contamos con el talento de inmunidad a las oleadas, entonces podremos sacarle mucho provecho a enemigos metálicos como Metal Cyberface o Metal Cory. Podrá llegar al objetivo de forma asegurada y sin problemas a decir verdad. Él podrá ser una excelente opción en todo momento. El spam de estos pequeños gatitos ayudará de forma significativa al resultado de la batalla. Estos dos talentos son de una gran ayuda a decir verdad. Sin embargo, se recomienda el talento de inmunidad a las oleadas debido a un mejor uso y una mayor utilidad en más estajes. Sin embargo, el talento de crítico si se desea maxear, pues no habrá un problema tan grande a decir verdad, ya que tiene su grado de utilidad en 4 coronas de Story of Legends o Uncanny Legends, y se le puede sacar un muy buen provecho si lo jugamos bien. También cuenta con la inmunidad al slow, talento innecesario, debido a que esta unidad cuenta con una vida mediocre, es casi probable que sea destruido y el talento no valga la pena realmente. Está hecho principalmente para que no se vea afectado por el slow permanente de Croakley, pero de poco sirve si su salud es relativamente baja a comparaciones. Es preferible ir por las dos anteriores opciones, terminan siendo mejores en todo aspecto. Como dato extra, si puedes darle una orbe de defensa a enemigos metálicos, entonces, podrá aguantar más contra los metálicos y por lo tanto, podrá ser más eficiente, pero tampoco hará una gran diferencia. En conclusión, Lil Cat se convierte en un Max Shield con inmunidad a las oleadas y probabilidad escasa de críticos con un muy buen rendimiento en batalla, principalmente en las 4 coronas, que es donde más provecho se le debería sacar a más no poder. Su bajo coste de despliegue y recarga rápida lo hacen en una opción más que bien, por lo que vendrá de maravilla para ser un pequeño Max Shield. Lo único malo sería su baja salud, pero el spam arregla un poco las cosas de alguna forma. Ahora veamos a Lil Cat. Esta unidad es un Max Shield con un coste barato y con la inmunidad al congelamiento. Prácticamente es una interesante unidad que sirve para ese mismo propósito, o sea, un Max Shield, una unidad que puede servir mucho a que no se vea afectado por el congelamiento de enemigos como Henry, por ejemplo, debido a su velocidad relativamente baja, por lo que vendrá muy bien, y no afectará que Lil Cat pueda llegar al objetivo principal, proteger a las unidades más fuertes, sin duda alguna. Lil Cat obtiene los siguientes talentos y de los cuales veremos cuál es el más importante y cuál debes de maxear y cuál no.
Él cuenta con la inmunidad al daño de los enemigos zombies durante 2 segundos. Talento interesante que le da más capacidad de inmunidad contra estos enemigos y un talento que puede servir de forma significativa, principalmente en estajes donde el spam de enemigos zombies sea un gran spam y constante, por lo que su inmunidad puede servir muy bien para que pueda mantener a raya varios zombies a la vez, claro, cada vez que su inmunidad sea activada, aunque su probabilidad de activación es relativamente baja, si logramos sacar un buen spam de estos pequeños tanques, entonces podremos lograr una mejor chance de que su inmunidad al daño sea activada, claro, él sigue siendo inferior en todo aspecto si lo comparamos con Usukat, quien sigue siendo mejor para mantener a raya varios enemigos zombies constantes, sin embargo, esto no implica que esta inmunidad no sirva, ya que se le puede sacar un buen provecho siempre y cuando su inmunidad al daño sea activada, él sigue siendo una buena opción contra los zombies en 4 coronas, ya que es donde mejor oportunidad tendrá en resaltar. Es un buen talento si deseamos tener un mejor control para luchar contra los zombies. Él también cuenta con el aumento de la vida, probablemente el mejor talento a maximizar, debido que él es un tanque como Max Shield que siempre servirá muy bien para luchar en estajes en 4 coronas, además, él termina siendo una de las pocas opciones que tenemos con esta restricción, por lo que podrá ser más que útil en todo momento, él es un excelente Max Shield en 4 coronas, y es el talento que recomiendo maximizar, debido a lo útil que termina siendo. También nos encontramos con el Soul Strike, o sea, podrá atacar a los enemigos zombies caídos. Un talento interesante, pero que debido a su poco daño no termina siendo el más útil, no obstante, puede servir bastante al menos para provocar un poco de daño mientras los zombies están caídos, sin embargo, es importante destacar que si deseas activarle este talento, es probable que pierdas gran parte de tus Meat Shields, ya que estos se detendrán en los zombies caídos, lo que puede provocar en la unidad puntos negativos fuertes si lo vemos bien. Para ser realista con ustedes, realmente este talento es innecesario en todo aspecto, debido a lo poco relevante que puede ser y además de empeorar a la unidad en sí, además de ser un desperdicio de Yanko Points, como recomendación, no malgastes tus puntos, por favor. Él también cuenta con la resistencia al Toxic, reduciendo el daño hasta un 50% con el talento al máximo. Este talento es poco recomendable, ya que no termina siendo algo tan relevante, sigue siendo un problema incluso si se desea subir el talento al máximo, por lo que no termina siendo un buen talento, no obstante, puede llegar a tener algo de utilidad, pero no termina destacando también contra enemigos de este tipo. Podemos optar por mejores opciones con este mismo talento que pueden servir incluso el doble de lo que es Lil Tan Kato en unidad con inmunidad al Toxic, como lo son Sumo Cat con la inmunidad al Toxic, o Gold Wall Cat con una misma inmunidad al Toxic, llegan a ser mucho más útiles como Meat Shield inmunes a Toxic. En conclusión, podemos decir que él puede ser una gran opción como Meat Shield en niveles 4 coronas, junto a una inmunidad al daño que puede servir en algunas ocasiones de 4 coronas donde los zombies sean muy constantes, pero es un buen Meat Shield de 4 coronas, ya que logra dar con un buen rendimiento, aunque claro, su utilidad sube drásticamente en niveles con condiciones de especiales y raros únicamente, ya que es donde mejor va a brillar, pero es una muy buena opción a recomendar. Estamos ahora con Lil Dark Cat. Él es un pequeño Meat Shield, quien cuenta con estadísticas mediocres, y el Strong contra enemigos ángeles, que para ser realista no funciona de la mejor manera, debido a su corto alcance, por lo que podrá llegar a enemigos como Doge Ángel, Divine Ciclone y el Dover Ángel. Sigue siendo superado por mucho Ramen Cat, quien es 1000 veces mejor para lidiar con estos enemigos, de esto no hay dudas. Sin embargo, él cuenta con talentos algo curiosos para ser sinceros, veámoslo. Él obtiene el 20% de probabilidad de congelar a los enemigos ángeles durante 2 segundos. Aunque la probabilidad es muy baja, podemos hacernos con un spam de este mismo, por lo que podría llegar en un congelamiento permanente, siempre y cuando estemos de suerte con el RNG. Sin embargo, él sigue siendo vulnerable por culpa de su rango mediocre y vida igual, por lo que no podrá llegar a otros enemigos ángeles con más rango que él, que son la mayoría en su totalidad, pero y después de todo, nos puede facilitar un poco el stage del ciclón angelical, y si lo lanzamos en el momento justo y estamos de suerte, podríamos hacer que Lil Dark Cat llegue al Dover Ángel, pero esto ya que mucho más complejo a decir verdad.
Como pueden ver, el talento de congelamiento es un buen talento, pero se perjudicado de forma significativa por cual de su rango mediocre, se verá muy afectado y no será una muy buena opción viable a decir verdad. Sin embargo, él también cuenta con el tarjeta enemigos Acus, donde él podrá destacar un poco mejor contra algunos enemigos más específicos. Bueno, a quien quiero mentir, realmente contra Acus no viene para nada bien, en realidad no sirve contra estos enemigos, debido a temas de rango de ataque, apenas podrá golpear a estos enemigos, pero el resto y los más difíciles a mi punto de vista, ni siquiera podrá llegar a gusto, por lo que lo perjudica de forma significativa. Quizás durante el tiempo de reposo de algunos enemigos Acus como Acuface o Acubear, pero necesitamos que ese 20% de probabilidad de activación se active, ya que si no será un desperdicio en su totalidad. Él también cuenta con la resistencia al surge, esto le da más supervivencia contra los surges enemigos, ya sean los de Dover Angel o los de los enemigos Acus, como puede ver usted mismo, en realidad esto no sirve en nada, en realidad no se le puede sacar un buen provecho a este talento debido a su vida pobre, tampoco logra tener mucha utilidad fuera de este talento, solo es un desperdicio de puntos. Como puede ver, él realmente es inútil en casi todo, para lo único que le veo utilidad es con el talento de congelamiento para luchar contra el Ciclón Ángel, pero podemos reemplazarlo fácilmente con Julieta Cat y su congelamiento a los mismos enemigos, incluso es más confiable de lo que cualquiera puede esperarse, su Strong tampoco ayuda, los enemigos son demasiado fuertes para este pequeño guerrero. En conclusión, no malgastes tus puntos Nyanko en ningún talento, disculpe por eso, pero es que no le puedo lograr ver alguna utilidad, sin que sea destruido o simplemente reemplazado de forma significativa, es una pena, pero la triste realidad de Lil Dark Cat. Quizás con un poco más de rango podría destacar un poquito más. Ahora estamos con Lil Gross Cat. Él es una unidad breaker y controladora. Él es un muy buen atacante con un gran alcance de ataque, él puede aguantar varios golpes gracias a su vida considerable que se lo permite en gran medida, aunque su utilidad va más dirigido en las 4 coronas, además, él cuenta con el 30% de probabilidad de hacer knockback a los enemigos aliens, gracias a que se puede acumular en grandes multitudes, por lo que su repulsión será mucho más efectiva en multitudes grandes, y su alcance le da más eficacia contra estos enemigos. Él también cuenta con el 30% de probabilidad de romper barreras, por lo que podrá ser una gran opción contra enemigos aliens con barreras, si no te encuentras con unidades óptimas para romper barreras, entonces él puede ser una opción viable para realizar dicha acción, principalmente en Cats of the Cosmos y Leyendas 4 Coronas. Él es una muy buena opción si se desea luchar contra estos enemigos, realmente es una de las mejores unidades Lil Cats. Él también cuenta con los siguientes talentos. Él obtiene el 30% de probabilidad de romper escudos Acus, este talento le puede venir bastante bien a la hora de luchar contra algunos enemigos Acus específicos, como el Ciclón Aku o el Evoin Aku, por ejemplo, sin embargo y luego de eso, no es que pueda destacar más por este talento, debido a verse afectado por rango, y aunque no cuenta con un rango corto, la gran mayoría de enemigos Acus escudos lo superan en alcance efectivo, también su tiempo de ataque algo tardía lo puede perjudicar un poco, no obstante, actualmente este talento pierde mucho valor y esto se debe simplemente a la inclusión de unidades rompe escudos mucho más efectivas de lo que puede ser Lil Gross Cat. Entre algunos ejemplos de superación en absoluto tenemos a Aku Researcher, Rato Barril o Super Cat, quienes son mejores opciones para romper escudos Acus de forma más efectiva que esta unidad. En mi opinión, no sé hasta qué punto este talento pueda ser de mucha utilidad, y tus puntos Nyankos pueden verse en peligro, aunque no puedas romper el escudo Aku del Ciclón, puedes luchar sin la necesidad de romper su escudo Aku, puedes ir a la fuerza bruta. Él también cuenta con el aumento de probabilidad de hacer knockback, ahora su probabilidad de activación es de un 40%. Lo que puede verse como un buen talento, en realidad no es recomendable gastar tus puntos Nyanko en este talento, ya un 30% de probabilidad de activación es demasiado para una unidad con una buena acumulación de las mismas, no siempre es una buena opción que se realice knockbacks a los aliens, pero como dije anteriormente, él ya tiene una probabilidad de activación bastante considerable para un aumento más en porcentaje, es preferible no optar con dicho talento, ya que puede perjudicar aún más a este pequeño, como recomendación
conclusión, no gastes ni siquiera en un nivel, mejor guárdate esos puntos en mejores opciones más recomendables. Él también cuenta con la resistencia a las maldiciones, que al menos para mí, es de poca utilidad debido a su poca salud con la que cuenta dicha unidad, es probable que sea destruido apenas es maldecido, así que mucho realmente no se le puede dar, este talento no hace la diferencia en absoluto y realmente no podemos sacarle tanto provecho a esta unidad por medio de este talento, al menos para mí, no es para nada recomendable. En conclusión, el talento que más o menos podemos darle es el de rompe escudos Acus, pero como dije anteriormente, no es necesario, pero si estás desesperado, puedes activárselo si la idea es romper el escudo Aku del Ciclón. Y los talentos de knockback y resistencia al curse son innecesarios en todo aspecto, son solo una mala forma de gastar tus puntos yancos, y si no, puedes gastar un poco en niveles de aumentos de vida, pero depende de cómo lo vea cada uno. Ahora nos encontramos con Lil Lion Cat. Este pequeño es una unidad Ruser, quien obtiene la inmunidad a las oleadas. Él siempre fue una opción viable en stages donde las oleadas invadan el stage, o en niveles de leyendas en 4 coronas. Él puede encargarse de enemigos como Cory, Hermit Cat, Berserk Cory, entre otros enemigos con oleadas. Debido a su buena recarga con la que esta unidad obtiene, logra ser una opción muy viable y oportuna. Aunque él cuenta con menos velocidad que sus variantes, la inmunidad a las oleadas le da puntos a favor significativamente, y de eso no hay duda. Él también cuenta con algunos talentos interesantes, que le dan mucha más utilidad en batalla contra ciertos enemigos específicos. Él cuenta con el 10% de probabilidad de romper escudos Acus. Aunque se puede pensar que su probabilidad es mediocre, en realidad esto se beneficia debido a sus ataques constantes, lo que le permite tener una probabilidad aún más alta de romper escudos Acus. Él realmente puede ser una opción muy viable para luchar contra enemigos Acus con escudos, si se lanza en momentos claves o con un buen timing, entonces podrá ser más efectivo para realizar esta tarea de forma significativa. Aunque su velocidad puede darle con una mala jugada y puede hacer que Lil Lion Cat sea destruido antes de incluso poder llegar al objetivo deseado, realmente se puede considerar en una opción a optar, no obstante, y actualmente puede verse afectado por las opciones más viables que este pequeño león, debido a que su coste de talento rompedores de escudos Acus llega a tener un alto coste de puntos yancos, aunque puede servir, puedes hacerte con mejores opciones más prometedoras para realizar este mismo papel. Él también obtiene la inmunidad al surge, un buen talento si me lo preguntas. Este talento le da más supervivencia principalmente para luchar contra enemigos Acus, pero incluso puede ser de utilidad contra otros enemigos que puedan crear surges. La idea principal es que Lil Lion Cat pueda llegar a los objetivos de enemigos Acus con escudos de forma más satisfactoria y efectiva, talento que puede ayudar bastante a la supervivencia como dijimos anteriormente. Pero también se puede ver perjudicado por las opciones de rompedores de escudos Acus con inmunidad al surge, como lo es el gato barril, quien puede ser un reemplazo tranquilamente y es más, puede ser más efectivo gracias a su buen rango de ataque, pero esto claramente no significa que la inmunidad al surge no sirve o ayude, simplemente se le puede dar utilidad en algunos casos, aunque él sigue siendo más rentable en enemigos con oleadas en 4 coronas. Además, también cuenta con la reducción de coste, ahora pasará a tener un coste de 450, algo realmente importante debido a que antes él mantenía un coste bastante elevado para lo que daba. La reducción de coste ayuda a que pueda ser más spameable y de mayor utilidad. Si necesitas un escudo de carne, que sea rápido e incluso con inmunidad a las oleadas y surge, entonces podrá ser de mucha utilidad. 450 es significativamente probablemente el mejor talento a la par de la inmunidad al surge, debido a lo útiles que pueden ser en niveles de 4 coronas. En conclusión, los 3 talentos son útiles, simplemente el rompe escudo puede ser tranquilamente reemplazado por otras opciones más eficientes, mientras que el surge inmune y la reducción de coste son más importantes de darles, aunque para más supervivencia y para lograr un mayor despliegue entre los pequeños leones. Recomiendo darle orbes de defensa contra Acus, que es probablemente donde más se use, aunque si no cualquier otro talento de defensa. Ahora estamos con Lil Bear Cat.
Este pequeño cuenta con el Strong contra enemigos zombies y el Zombie Killer. Él puede ser una opción considerable contra algunos zombies con menos rango que él, como la mayoría de peones zombies, donde él podrá presumir su potencial, debido a que podrá acabar con ellos fácilmente. También puede contrarrestar a Zori, pero se le debe proteger un poco mejor, por medio de Bubusukat puede ser una buena recomendación. También puede contrarrestar al pingüino zombie, debido a temas de rango, por lo que podrá atacarlo sin problemas. También tiene una recarga medio rápida, por lo que podremos hacer un poco de spam, pero al mismo tiempo se complica debido a su alto coste, el cual no es nada barato. Sin embargo, debes tener cuidado si los enemigos zombies se entierran, ya que en ese caso, y si salen justamente donde está el pequeño Bearcat, entonces puede ser destruido casi asegurado, ya que él cuenta con muy poca vida, aunque el Strong le ayuda para tener una mayor supervivencia contra zombies, sigue siendo vulnerable. Como es de costumbre, él llega a ser una muy buena opción en niveles de 4 coronas. Él cuenta con algunos talentos de los cuales analizaremos ahora mismo. Él obtiene el tarjeta enemigos reliquias y la inmunidad al curse. Dos talentos interesantes de los cuales hablar. Ahora él podrá ser efectivo contra las reliquias. Bueno, él realmente no es el más efectivo en este grupo de enemigos, ya que se ve superado en rango por la gran mayoría de enemigos reliquias. Puede ir bien contra muy pocas reliquias realmente, como lo son Relic Doge, Sirrel, Oldorm o incluso en el caso del Ciclón Reliquia, pero se debe optar por un buen equipo que pueda mantener a las reliquias a raya, para que el Strong sirva mucho mejor. Además, aunque hasta ahí va su impacto realmente, su uso va principalmente en niveles de Uncan y Legends 4 coronas principales, o sea, de los primeros capítulos, ya que lo más avanzados simplemente no podrá acabar con las Sirrels, debido a venir acompañadas con otros enemigos que lo terminarán destruyendo sin problemas. Como dije anteriormente, estos dos talentos los puedes activar siempre y cuando no tengas las unidades óptimas para poder hacerle frente a algunas reliquias en 4 coronas. Él también cuenta con el 20% de probabilidad de hacer curse durante 2 segundos. Realmente no es necesario en absoluto este talento, realmente no sirve en casi nada y solo sería un gasto de puntos yancos. Contra las reliquias su utilidad es casi escasa, por lo que maldecir a los enemigos zombies no sirve realmente. A los enemigos que realmente supera en rango no son tan necesario en maldecir. No es lo más inteligente a decir de verdad, ya que realmente es poco rentable maldecir a enemigos zombies, ya que estos se basan en estadísticas y unos pocos enemigos realmente tienen efectos a los cuales maldecir. En conclusión, como recomendación, denle talentos de aumentos de vida y daño, para que el Strong contra zombies sea mucho más efectivo. Los demás, pues no me terminan de gustar realmente. Lil Bearcat no va bien contra reliquias y su inmunidad al curse realmente no afecta en este pequeño. Los aumentos de estadísticas son mejores en invertir, ya que él es un buen atacante contra zombies, principalmente en 4 coronas. Le hubiera dado una reducción de coste debido a su alto coste, o el Soul Strike para que pueda atacar a los zombies caídos, pero supongo que Ponos tenía otra idea, ¿cierto? Llegó el momento de hablar de Lily's Land Cat. Este pequeño cuenta con el Strong contra los enemigos rojos, como sus anteriores variantes. Él va dirigido a enemigos del color rojo. Además, él puede hacer con un 5% de probabilidad de activación golpes críticos. Realmente él no puede ser una opción para luchar contra enemigos metálicos debido a su baja probabilidad de activación, lo que no lo deja en una buena posición, ya que no termina siendo la mejor unidad en la que podamos confiar para realizar tal hazaña. Es preferible ir por mejores opciones que vayan dirigidas específicamente para los metálicos. Él termina siendo un reemplazo para sus anteriores variantes, para que se pueda usar satisfactoriamente en niveles de restricciones de 4 coronas, que es donde podremos sacarle mucho provecho. Él tiene una buena vida y un buen daño, que mejoran aún más si le sumamos el Strong a enemigos rojos, además de un tiempo de ataque rápido. Aunque él tiene coste un poco elevado, y un ataque único, lo que lo puede perjudicar en algunos casos donde el spam sea excesivo y molesto al mismo tiempo. Sin embargo, él cuenta con los siguientes talentos para Lily's Land Cat. Él obtiene el 20% de probabilidad de crear oleadas de nivel 2. Este talento le da una gran mejora drástica, ya que su ataque único ya no será un problema, aunque su probabilidad de activación pueda ser baja. En realidad se puede activar en más de una ocasión, ya que él tiene un tiempo de ataque sumamente corto, por lo que puede atacar bastante rápido. Además, las oleadas logran deshacerse de peones molestos que puedan interrumpir el paso. Claro, esto le da mucha más utilidad en casos de spam excesivo. Sin embargo, sus
oleadas siguen permitiendo aumentar el daño producido por Lily Slandcat, esto incluso lo puede colocar por encima de su variante normal como Manic, debido a este talento tan bueno que tiene, el cual sí ayuda y bastante. Además, sus oleadas le permiten llegar a objetivos más lejanos, aunque su alcance está medio limitado. Él también cuenta con el objetivo a enemigos Akus, talento que le otorga un nuevo nicho de enemigos, y por lo tanto, un mayor uso en batalla. Su capacidad contra enemigos Akus lo convierten en un buen atacante contra varios enemigos Akus, sumado al Strong, lo que le permite ser aún mejor contra estos mismos enemigos, puede ser una buena unidad que podrá aguantar algunos golpes de enemigos Akus y su daño se verá en aumento. Además, sumado con el talentos de oleadas aumenta su capacidad y un mayor DPS. Él puede ser una buena opción a utilizar contra enemigos Akus principalmente en 4 coronas, que donde mejor podrá ir. No obstante, él sigue siendo vulnerable a los surges enemigos Akus, por lo que puede verse perjudicado si el surge es muy constante, podría destruirlo bastante más rápido de lo que parece, pero esto no le quita mérito, ya que sigue siendo una muy buena opción contra Akus. Si quieres aumentar su capacidad entonces puedes invertirle en talentos de aumento de vida y daño, para que sus estadísticas sumado a el Strong sea aún mayor. Contra enemigos con menos rango que él, o con un tiempo de ataque más larga es donde mejor podrá destacar, ya que puede verse perjudicado por enemigos Akus que lo superen en rango, algo que puede molestar o no, ya que su eficacia juega un rol muy importante aquí. Él también obtiene la resistencia al curse, simplemente diré que no le inviertas Yanko Points, ya que no valdrán en absoluto la pena, prácticamente es un mal gasto de tus puntos. En conclusión, los talentos más importantes serían los de tarjeta enemigos Akus y la creación de oleadas de nivel 2, llegan a ser muy útiles en niveles de Akus, donde incluso se pueden eliminar estorbos de peones que invada el stage, sumado a lo eficiente que puede llegar a ser, aunque puede verse perjudicado en algunos casos por su velocidad lenta, realmente no afecta tanto como se espera. Para que sea aún mejor como unidad, puedes invocarle orbes de defensa y daño, pero también puedes darle alguna de Strong a enemigos Akus principalmente a decir de verdad, como una recomendación. Ahora estamos con Lil Dragon Cat. Él es una unidad backliner, con un gran alcance, y una vida y un daño que están bastante bien, si lo combinamos con su rango de ataque de 400, por lo que esto lo hace en un excelente atacante a distancia, donde principalmente puede destacar en las 4 coronas. Él también se puede combinar muy bien con sus demás variantes, y realizar un gran daño a distancia, lo que vendrá excelentemente bien. Lil Lizard Cat es prácticamente uno de los mejores atacantes a distancia, donde y como dijimos anteriormente, él destaca mucho más en las 4 coronas de leyendas. Además, él puede llegar a ser un reemplazo de Manikin Dragon Cat, pero es algo más complicado, debido a que este debería estar a un nivel bastante bajo. Él también obtiene los siguientes talentos a desbloquear. Él obtiene el 40% de probabilidad de crear mini oleadas de nivel 4. Esto le da una gran ventaja contra enemigos más a distancia, ya que podrá llegar a objetivos más lejanos, mientras hayan enemigos enfrente. Estas mismas pueden llegar a ser de una gran ayuda, ya sea para hacer más daño, limpiar a los peones del campo, o para llegar a mayor objetivos más lejanos como dijimos anteriormente. Aunque su talento no le otorga una probabilidad asegurada o una bastante alta, sin embargo, esto no indica que el talento sea malo, ya que logra ser de mucha utilidad, y realmente puede hacer que el ataque individual de esta unidad no se vea afectado, y sí, el talento es costoso, pero hace la diferencia y mejora mucho más a este pequeño dragón tan útil a decir verdad. Sin duda alguna esto lo hace destacar mucho más en las 4 coronas, e incluso fuera de estas. Lo podemos combinar con el aumento del ataque, esto lo podemos combinar muy bien, ya que podremos hacer más daño y de paso, hacer un poco más de daño por medio de las mini oleadas, lo que claramente le da una mayor capacidad y de forma asegurada. Él también obtiene el 100% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal. Talento que le da mucha más supervivencia en batalla, y gracias a su buen rango de ataque, este talento se puede aprovechar mucho más, ya que podrá mantenerse seguro detrás de los escudos, y si lo combinamos con el talento de mini oleadas lo hace aún mejor. También se pueden acumular en grandes cantidades, por lo que serán mucho más efectivos, la supervivencia le da una última oportunidad, y con esa probabilidad asegurada hace que sea mucho más confiable y claro, más útil. Este talento también lo podemos combinar con el talento de aumento de vida, debido a que hará mejores cosas con el talento de supervivencia, mejora drásticamente la capacidad de Lil King Dragon Cat.
Y por último, él obtiene el talento de inmunidad al surge. Talento que se combina sumamente bien con los demás talentos desbloqueables, además de darle una mayor supervivencia en batalla contra enemigos que provoquen surges, principalmente contra el Capi Junior y Capi Kawano, donde por cierto, su capacidad y utilidad son drásticas por lo increíblemente útiles que son. Él tiene mucho rango de ataque, por lo que puede salvarse de los golpes de estos jefes de Advance, pero claro, también su utilidad va también para esos estajes donde el surge invada el nivel, donde le podremos sacar mucho provecho y de eso no hay duda. Esto le da una mayor supervivencia, ya que él ahora está mucho más protegido debido a su inmunidad, ya que el surge era una de las pocas formas que podrían llegar a él, simplemente épico. En conclusión, él tiene talentos que lo hacen simplemente el mejor Lil Cat y de eso no hay duda. Lo hacen en una excelente unidad, backliner y con una gran supervivencia en batalla, pudiendo ser incluso una gran opción a llevar. Aunque sus talentos son muy costosos, eso no le quita mérito debido a que lo hacen mucho más importante e incluso se hace mejor que sus demás variantes, ya que sus talentos son geniales, y además en 4 coronas se vuelve mucho mejor. Sin duda alguna, él es excelente y debería ser tu primera opción a desbloquear en términos de talentos. Ya sabes qué hacer, ¿cierto? Ahora nos encontramos con Lil Titan Cat. Él es prácticamente un tanque, con estadísticas curiosas, ya que no son las mejores, con un 20% de probabilidad de hacer knockback a enemigos no metálicos. Él es prácticamente como su versión normal, pero con estadísticas mucho menores a la de su otra versión, por lo que su reemplazo es casi inútil, ya que realmente no da una utilidad relevante en batalla, es de poca utilidad y no sirve ni siquiera como un buen tanque, debido a estadísticas relativamente bajas para el tipo de unidad que es. Él cuenta con los siguientes talentos. Él obtiene el 30% de probabilidad de romper escudos Akus. Un talento poco recomendado y que es solo un mal gastos de tus puntos Nyankos. También hay que tener en cuenta que esta unidad tiene un rango de ataque mediocre, por lo que es casi asegurado que sea destruido antes de poder hacer algo, incluso su probabilidad es demasiado baja, debido a una animación de ataque bastante larga a mi parecer. Los Akus son bastante fuertes para acabar con él bastante fácil, así que es un talento relativamente malo y poco recomendable, no gastes tus Nyanko Points. Y en cuanto a sus otros dos talentos, los cuales son la inmunidad al desgaste y resistencia al surge, son poco útiles a decir verdad. La inmunidad al desgaste ayuda a que su daño no se vea perjudicado, pero su utilidad es demasiado escasa para gastar una gran cantidad de puntos Nyanko en un talento que no será útil. Mientras que la resistencia al surge no hará realmente la diferencia, debido a que el daño realmente lo acabará de pocos golpes, es difícil sacarle un buen provecho realmente. En conclusión, no recomiendo gastar en sus talentos, ya que realmente no hace una gran diferencia y solo sería un desperdicio más en puntos. Es una lástima, pero tenemos tantas opciones rompe escudos, que la verdad se ve muy afectado. Además la inmunidad al desgaste únicamente se ve afectado por Cyborg Cat, quien no necesita de talentos. No gastes en él, lo digo en serio.